Buenos días compañero, buenos días doctor. A continuación les voy a dar una breve explicación sobre el derecho comunitario. En primer lugar tenemos la conceptualización. Al referirnos al derecho comunitario, estamos refiriéndonos a un ordenamiento jurídico en el cual se integra en el sistema jurídico de los Estados miembros que se impone a sus órganos jurisdiccionales que tienen su origen en una transferencia de competencias, los estados a favor de la comunidad y cuyos destinatarios son tanto los estados miembros como los particulares. Por otro lado, y como es normal en cualquier tema, existen varios autores que han conceptualizado al derecho comunitario con las siguientes palabras. En primer lugar tenemos al doctor Enrique Ulate Chacón manifestando que el derecho comunitario no es nada más y nada menos que el complejo de normas jurídicas que disciplinan las comunidades de estados y sus relaciones jurídicas con otros sujetos de derecho, creadas como organizaciones internacionales sui generis, dando origen a un sistema jurídico institucional u ordenamiento jurídico nuevo, autónomo y especial, cuyo denominador o ius proprium se basa en las relaciones de integración regional. Pues bien, el siguiente en conceptualizar el derecho comunitario es el profesor Isaac, definiendo el derecho comunitario, valga la redundancia, como un conjunto organizado y estructurado de normas jurídicas que dispone de fuentes propias, de organismos de producción normativas, también propios, sujetos a procedimientos y esquemas de relaciones reglados y por último un sistema judicial de garantía de su aplicación e interpretación uniforme. Por último, el doctor Jorge Antonio Giamantelli Áviles expresa que el derecho comunitario es el derivado de los tratados de integración que han creado instituciones, organismos comunes o comunitarios supranacionales con vida propia y facultad de emitir normativa a la que tendrán que sujetarse tanto los Estados miembros como los ciudadanos de los mismos y los propios órganos y organismos y cuyas disposiciones deberán ser interpretadas por autoridades judiciales y administrativas creadas para tal efecto, así como la doctrina derivada de esta legítima interpretación de los textos. Pues bien, dando estas conceptualizaciones, entendemos que el derecho comunitario no es nada más y nada menos que el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de las comunidades de estados con otros sujetos de derecho internacional, entre los que se encuentran no solo los estados y las organizaciones internacionales, sino también los órganos, organismos e instituciones comunitarias y los particulares, sean estas ya personas físicas o jurídicas, públicas y privadas, capaces de ser sujetos de derecho y obligaciones en los Estados miembros. En el segundo punto que vamos a tratar del derecho comunitario es su naturaleza. Han surgido diversas teorías para explicar la naturaleza jurídica de las comunidades. Dentro de 4 literales vamos a enumerarlos. El primero es que ubican a las comunidades dentro del ámbito de las organizaciones internacionales. Segundo, dentro de una figura federativa. Tercero, dentro de un ordenamiento jurídico autónomo o, por último, dentro de un proceso gradual y progresivo de integración regional. El mismo doctor Enrique Ulate Chacón considera a la comunidad europea y a la comunidad centroamericana como un tertium genus, organización sub generis, de carácter autónomo, destinada a cumplir los fines y propósitos de los procesos de integración regional. Entendamos pues que la naturaleza del derecho comunitario es tan relativa, ya que nos permite entender que las comunidades son organizaciones internacionales de sui generis. ¿Qué queremos decir con ese término en latín? Es decir, que propias de su género, muy singular y peculiar, diferentes a otras. Como tercer punto tenemos las características del derecho comunitario, empezando porque es una norma autónoma, tiene primacía, es aplicabilidad directa, tiene efecto directo también, tiene requisitos de validez de la norma, vigencia de la norma comunitaria, es de carácter coercible, además que es emitida por un órgano en ejercicio de su competencia,
persigue intereses propios de la comunidad y no necesita referirse a normas ni a procedimientos internos o internacionales para producir sus efectos. Por último, esta característica nos manifiesta que los estados no pueden acudir al derecho interno para fundamentar la primacía o valerse de criterios internos para dilucidar la validez o invalidez de una norma comunitaria. Entendamos que cada una de esas características que se han enunciado respectivamente son las que conforman al derecho comunitario. Cada una de ellas son parte esencial para la estructura del mismo. Cabe recalcar que el carácter obligatorio y directo que se le otorga a las normas comunitarias no tendrán sentido alguno si tales efectos pudieran ser anulados o omitidos por los estados. Pues bien, como cuarto punto tenemos los principios que tiene el derecho comunitario. Como primer principio podemos encontrar el de aplicabilidad inmediata. ¿Qué queremos decir con este principio? ¿En qué se basa? Este principio nos indica que las normas de derecho comunitario se convierten automáticamente en normas de derecho interno de los Estados miembros. Esto implica, primero, que el derecho comunitario se integra plenamente en los ordenamientos jurídicos de los Estados sin necesidad de ningún tipo de acto de recepción. Segundo, que las normas comunitarias, aunque integradas en el derecho interno, no se confunden con este, sino que conservan su carácter comunitario. Y por último, que los jueces y tribunales nacionales tienen que aplicar obligatoriamente el derecho comunitario. Esto es todo lo que encierra el principio de aplicabilidad directa. El principio de aplicabilidad inmediata. Ahora nos vamos con el principio de aplicabilidad directa. En este de aquí nos indica que las normas comunitarias pueden crear por sí mismas derechos y obligaciones para los particulares, afectando su patrimonio jurídico. Es decir, que este principio implica que cualquier nacional de un Estado miembro tiene derecho a pedir que se le apliquen las normas comunitarias que lo afecten y los Estados están obligados a atender esta situación de conformidad con tales normas. Por consiguiente, el principio de primacía. Este no es nada más y nada menos que las normas comunitarias ocupan un lugar prioritario respecto a las normas nacionales. El derecho comunitario es de aplicación preferente o prioritaria respecto al derecho interno de los Estados miembros. Ese principio tiene razón de ser con el fin de resolver los conflictos entre ambos ordenamientos como consecuencia de la integración de las normas comunitarias en el derecho interno, pero manteniendo su condición de tales y se establece sobre la base de las siguientes consideraciones. Entendamos también que la primacía del derecho comunitario se funda según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en la naturaleza y en los propios caracteres del proceso integrador mediante una interpretación sistemática y teleológica o finalista de los tratados comunitarios, al igual que el principio de efecto directo. Por último, uno de los tantos principios que abarca el derecho comunitario, encontramos al principio de la responsabilidad del Estado. Esto de aquí manifiesta que los Estados están obligados a reparar los daños causados a los particulares como consecuencia de la violación de normas comunitarias. Este principio se basa en que los particulares son sujetos de derecho comunitario y se apoya en las obligaciones de los Estados de asegurar la plena eficacia de las normas comunitarias y de proteger los derechos que éstas les atribuyen a los particulares. Asimismo, de adoptar todas las medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y de posibilitar a los particulares el hacer efectivos los derechos que se les reconocen, de tal modo que puedan obtener la reparación adecuada cuando tales derechos son lesionados por una violación del derecho comunitario imputable al Estado. Como quinto punto de este tema vamos a hablar sobre su importancia. Al referirnos a la importancia que recae en el derecho comunitario, entendamos que esta resulta indudable pensar que el derecho comunitario nace como una necesidad
de lograr fines esencialmente económicos entre los estados que se encuentran asociados, y que gracias al derecho comunitario encontramos una unificación de estados, donde el derecho cumple una función primordial, sirviendo en sí como un marco jurídico entre estos. Todo con el fin de obtener beneficios económicos entre los estados suscritos. Como primer punto acerca de su importancia y relevancia en el mundo jurídico, podemos decir que este derecho encuentra su objetivo principal en construir áreas o zonas libres de comercio, contando con un entorno donde se eliminen de una manera definitiva las barreras fronterizas que puedan existir entre los estados que los conforman. Esto como una forma de unificación de mercados para así lograr su debida integración y desarrollo comercial, enmarcados principalmente en respetar el derecho comunitario al cual se encuentran suscritos. Como segundo punto y último, la importancia que recae en este derecho comunitario es la relevancia en el tema, ya que podemos hablar de la supranacionalidad en sí, que estas normas argumentando que si en algún momento una norma nacional se encontrase en conflicto con una norma comunitaria, siempre va a prevalecer la norma comunitaria, pues suspendiendo de una manera temporal la vigencia de la norma interna para dar paso a la comunitaria. Todo esto, y desde nuestro punto de vista, dando prioridad al principio de la primacía general sobre la particular. Pues esta ha sido mi pequeña intervención sobre el derecho comunitario. Gracias.